Buenos días, alegría. Buen día, alegría. Vamos hoy a hablar del capítulo El Papiro 79. Comienza en la página 620. El Papiro 79 habla de la apoteosis del hombre luz, mientras que el 80 relata la muerte de Abel. Y este capítulo es la continuación de cómo Yahshua, con la gente que lo acompañaba, estaba leyendo sus orígenes, ¿no? A través de los papiros que eran las escrituras del patriarca Aldis, donde se enteran un poco cómo fue la civilización adámica para ellos como 8,000 años antes, más o menos, ¿no? 10,000 antes de nosotros. Este capítulo tiene tantas cosas lindas siempre para que podamos analizar y estudiar. Así que voy a saltar un poco a concentrarme en el tema de Caíno especialmente. Hay una partecita que se las voy a leer que está en la página 627, más o menos después del segundo bloque de palabras, y dice así, se los voy a leer. Comillas dice, ¿no? Porque están leyendo el papiro. Dice: Evana y la reina Ada habían agotado todos los recursos de su ternura y bondad para convencer a Caíno de que no sería más feliz por asumir el mando de los pueblos de Nairi en contra de la voluntad de los mismos. Tradicionalmente conocemos a este personaje como Caín, y lo único, salvo a una persona que sepa más o recuerda más, lo único que sabemos de Caín, que un momento de eso se rayó con su hermano y bueno, decidió ser un poco agresivo con él. Pero no sabemos cuáles son las causas. Pues se puede argumentar que eran celos y esas cosas, pero en la religión tradicional, en la parte evangélica o católica, no se profundiza este tema, el porqué de la razón de Caín, ¿no? Si de pronto había algún celo, era desde cuándo y por qué, y de cómo surgió, o qué es lo que pasaba. Simplemente se lo pone ahí como el malo de la película y que hizo lo que hizo, pero no se da mayores explicaciones. Entonces lo usa un poco como el prototipo del lado malo de la época. Acá, según esta autora, según Arpas, nos cuenta que Caíno quería asumir el mando de los pueblos de Nairi en contra de la voluntad de los mismos. Todo esto estaba manejado de una manera muy hermosa y muy armoniosa, podríamos decirlo, por todo lo que era la parte escénica en esa época, que en esa época era podríamos llamarlo fraternidad copta. Entonces, hubo un momento en que Caíno ya no aguantaba más su premura y quería agarrar esto por la fuerza porque se sabía heredero de un anterior líder. Pero no era muy bien apreciado Caíno. Entonces, como quería hacerlo por la fuerza, Evana, su madre adoptiva, y Ada, querían hacer todo lo posible para frenar esto. Entonces decía: la sangre que se derramara por su causa caería sobre él, aplastándolo como una sierpe venenosa. Su ambición desmedida, que lo llevó a desertar del santuario protector a los 15 años, le daba ahora el amargo fruto que saboreaba. Ninguno de los pueblos que por herencia le pertenecían accedía a ser gobernados por él. Comillas, dice Caíno: ya que mi hermano Abel ha subido tan alto, decía, que me ayude a subir también a mí, que me veo desposeído de todo como un animal dañino del cual todos huyen. Y aquí viene una parte hermosa cuando dice: ningún soberbio comprende que su mal lo lleva en sí mismo y se empeña en cargar sobre otro la causa y culpa que solo está en él. Hago esta primera introducción porque después viene el fuerte de este análisis, para que ustedes se pongan en antecedentes qué pasaba con Caíno y el porqué de su enfado, el porqué de su furia y el porqué de hacer lo que hizo. Aquí, como muestran la desencarnación de Abel, no es precisamente la que muestra la Biblia. Es muy interesante, no se las cuento para que no quitarles el gustito,
porque recién se lo sabe en el último tomo de Orígenes. Pero bueno, el detalle era que al ser él recogido por Adamu y Évana de chiquitito, tenía un carácter así muy fuerte este Caíno, y fue inclusive llevado a los santuarios coptas para que siguiera el mismo camino que siguiera Abel. Pero siempre esa ambición, siempre esa parte de vanidad, siempre esas cosas, después la autora lo explica un poco más, hizo que desertara del santuario y se escapara, huyera, se fuera a buscar su propio camino. Y de vez en cuando aparece en la historia nuevamente. Es un personaje súper interesante, más allá de cómo ha sido él, sino cómo lleva la parte histórica aquí la autora. Pero aparte de ponerlos al tanto del por qué un poco su celo, su recelo con Abel, que era muy querido por el pueblo, mientras que él no. Y pese a que él por derecho le correspondía gobernar otros pueblos, nadie quería saber de él. Entonces quería hacerlo por la fuerza. Y es en ese momento culminante, climático diría yo, cuando Abel va a impedir eso, y ahí funciona, ahí pasa pues lo que pasó. Pero lo interesante de toda esta pequeña introducción, la frase que más me gusta y que nos sirve a todos de aprendizaje es la siguiente: ningún soberbio comprende que su mal lo lleva en sí mismo y se empeña en cargar sobre otro la causa y la culpa que solo está en él. Es tan difícil de pronto darse cuenta que uno es el que está teniendo el problema. Alguna vez, creo que fue en uno de los cuentitos que hicimos en el programa de Contacto, que era la esposa que se quejaba de su marido, ¿no? Que su marido siempre reincidía en las mismas cosas y para ella era un motivo de mucha tristeza y de mucho enojo. Y esta persona le dice a la esposa: tu marido no es el problema, eres tú. Hasta que no cambies tú, él no va a cambiar. Y como normalmente nosotros queremos que las personas se adapten a nuestra forma de ser, pensamos que la persona está equivocada. Y el acto de soberbia lo llevamos nosotros, en todo sentido y en diferentes niveles. Un claro ejemplo para saber cuán soberbios somos nosotros: háganse esta pequeña pregunta o este pequeño análisis. ¿Cómo es su relación en el aspecto laboral o cómo es su relación en el aspecto de pareja? En el momento que hay una pugna de poderes, posiblemente es no porque la otra persona tenga su carácter, sino hasta qué punto nosotros somos los que queremos hacer valer nuestras razones, más allá de los derechos y deberes, sino ya entrando en planos que son exclusivamente de nuestro carácter. Alguna vez decíamos que cuando una persona, en el caso de una pareja, por ejemplo, termina con esta pareja y se empieza otra relación con otra y se vuelven a ver las mismas situaciones, los mismos tipos de respuestas ya acostumbradas y conocidos, al extremo de decir siempre me topo con la misma clase de persona, pues parecería que el problema es exclusivamente nuestro. A nivel cuántico ya está claro que nosotros co-creamos nuestra realidad y las personas que nos rodean no es otra cosa que el resultado de nuestra vibración, afín a esas personas. Si nosotros hemos tenido de pronto desengaños amorosos y vivimos con mucho rencor, esa parte cuántica es activada en nuestro campo áurico, en nuestro campo cuántico, mejor dicho, y va a buscar atraer personas que cumplan con esos requisitos para causar el rencor. Es como una especie de vicio, se lo explica muy bien en más de una película documental sobre lo que es la física cuántica. Y a nivel energético ya sabemos que uno atrae lo que piensa. A nivel espiritual los polos afines se atraen. O sea, los opuestos, ¿cómo se dicen? Los opuestos se rechazan. No, pues estoy mal. ¿Qué me pasa? No he ido a esa clase. Los opuestos se atraen en la física tradicional. En el espiritualismo los afines son los que se atraen. Entonces simplemente nosotros somos constantemente co-creadores de nuestro mundo. De todo lo que nos quejamos no es el resultado de nosotros mismos, o sea, no es otra cosa que el resultado de nosotros mismos y siempre buscando a quién echarle la culpa
o a dónde apuntar una causa que según nosotros es externa a nosotros. Es muy común, especialmente en las personas que se quejan mucho, en los quejones o las quejonas, todo está mal, todo. Entonces hay una fiesta hermosa y esa es el aguafiestas, ¿no? O cuando tú vas todo feliz a decirle, tengo un trabajo, esa persona te dice, seguro que te pagan poco, ¿no? Siempre mala onda la persona, siempre quejándose de todo, siempre viendo el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Y después esa persona dice, pero ¿por qué son todos así? ¿Por qué me detestan? ¿Qué les pasa? Y no se da cuenta, como aquí dice justamente, ningún soberbio comprende que su mal lo lleva en sí mismo. Ahora, no lo veamos a tales extremos, porque no me acuerdo quién dijo esto, creo que fue Anthony de Melo, que comentaba que en nuestra sencillez somos tan soberbios que nosotros decimos, oye, sí, pobre ese soberbio, ¿no? Y no nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo eso. Y tal vez la palabra soberbio suene a muy grande, ¿no? Al extremo de la situación, posiblemente. Pero no nos damos cuenta que eso nos pasa en muy pequeñitas cosas. Empezando, como decía al principio de esta parte, en la competitividad, por ejemplo, que tenemos a nivel laboral. Cuando de pronto tú tienes que enseñarle a alguien y el otro se siente ofendido porque le estás enseñando, porque él ya sabe y no tienes por qué tú enseñarle más. O sea, de entrada ahí hay unas pequeñas dosis de soberbia a todo nivel. Y lo mismo pasa también con las parejas, cuando de pronto hay pequeñas pugnas de poder, ¿no? Hay una pequeña soberbia de por medio. Siempre puedes ponerle cualquier otro nombre, pero en el momento que eso detona en un problema, uno dice, ¿por qué habrá pasado esto? Dirás, no, es que el de mi trabajo realmente es un mal tipo. Cada vez me hace lo mismo. Y tú no sabes, no te has puesto a preguntar por qué te hace eso a vos. Posiblemente, una vez más, nosotros mismos seamos los causantes de esto. ¿Cuándo nos podríamos dar cuenta que somos ejecutores de esta soberbia? Cuando nuestro ambiente, nuestro hábitat o nuestra relación, sea profesional o sea emocional, sentimental, empiezan a ver los peros. Cuando de pronto empieza a haber algún cliccito que no funciona, no necesariamente es nuestra culpa, está claro, pero que simplemente sean detonantes para saber si al menos, que si esta situación se repite cada vez con distintas personas, entonces una buena alerta para decir, ¿no seremos nosotros? Es lo que dice el maestro muchas veces, ¿no? Nos ponemos a colar el mosquito en el vaso y nos tragamos un cangrejo. Y eso es tan común, ¿no? Decimos, no, yo para nada soberbia, no, soberbio me imagino que es un tipo así bien arrogante, soberbio. Y no, la soberbia tiene muchos grados, como el enojo tiene muchos grados también, como la alegría también tiene muchos niveles, todo es por niveles, pero eso no quita que la materia prima del problema sea esa soberbia que llevamos dentro nosotros, dentro nuestro. Voy a saltar a la página 633, un chanchullo. Ya, y es casi abajito, en las dos últimas líneas, cuando Nicodemus, en esta reunión donde están analizando los papiros, Nicodemus dice, y aquí va parte de la explicación del tema de la soberbia, que es muy lindo. ¿Creéis pues que el mayor mal de la humanidad es la ignorancia?, preguntó Nicodemus. Justamente, y la obra máxima de los hombres de ideal es dar la verdad a las muchedumbres como el pan de cada día. Esta frase tan pequeña pero tan profunda es: la obra máxima de los hombres de ideal es dar la verdad a las muchedumbres como el pan de cada día. Alguna vez, hace poco, una señora me decía que un camino a la paz podía ser simplemente un camino de ser una persona inofensiva y no causar daño a nadie. Ese ya es un buen comienzo, ¿no? O sea, si no vas a entregar amor, por lo menos no entregues odio. Ya es un buen comienzo.
pero especialmente en esas personas que late ese deseo de ir más allá, de crecer, de sentir que están en un camino evolutivo, un poco la misión, aunque sea desde los cursos más elementales, por decirlo así, es el amor al prójimo. Y el amor al prójimo no siempre se revela como nosotros estamos acostumbrados a que es una caridad económica muchas veces. Y si nos ponemos a pensar, cuando nosotros estamos en este camino espiritualista, ¿qué es lo que estamos buscando? Romper estructuras, romper cosas, comprender la situación, entender mucho más allá, salir de nuestra ignorancia. Y justamente decía aquí una vez más, la obra máxima de los hombres ideal es dar la verdad a las muchedumbres. Lo que tocaría correspondernos a todos nosotros que estamos en este camino, siempre llevar la luz con nosotros, siempre tener esa antorcha en la mano, en el corazón, como se diría, porque ese es parte justamente de nuestro camino. Así como nosotros le damos el pan físico a nuestros hijos, también se tendría que dar este pan de luz desde muy pequeñitos. Alguna vez, conociendo un par de familias que están en el camino espiritualista y que tienen hijos aproximadamente entre los 12 y 14 años, decían, pero déjalos que vivan, que aprendan y después que entren al camino espiritualista. Dependiendo de tu línea, yo diría, eso podrías permitir hace 200 años, 300 o 500 o 600, pero la humanidad ha cambiado tanto, la vibración del planeta ha subido tanto, que lanzarlos a los jóvenes a que vivan primero y vean después el camino espiritualista es meterlos a la boca al lobo. Porque ahí es donde puede venir el desenfreno, ¿no? Sin ser puritano, está claro, ¿no? El desenfreno en el tema de las fiestas, de meterse en drogas y todo ello, porque están aprendiendo a vivir. Dicen que para aprender no es necesario errar. Pero es tan común decir, matando se aprende, ¿no? Que parecería que ya es otro paradigma del aprendizaje. Creo que no se necesita tocar la hornilla para saber que te puedes quemar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que es un deber en estas épocas de los padres de dar ese pan a sus hijos desde antes de que encarnen, porque es la única forma que desde pequeños empiecen a crecer con ese conocimiento, con esa luz, para que después ellos mismos sean los mismos vertidores de la palabra en sus círculos. Una vez más, que un niño esté en esto no significa que sea un evangelizador de los típicos que nos los panfletan. Hay más de un espiritualista entre nosotros que vive una vida normal, que se vincula con la gente, hace su trabajo, va a alguna reunión social. Ya no es la misma manera en la que antes iba a un bar, por decirlo así, pero a reventarse a trago limpio. Ya no va con esa intención, sí va a compartir, pero ya se cuida más. Sabe que eso no es un bien para la persona. Pero solo sucede eso cuando entras en una etapa de conciencia. Sabes, cuando entras desde pequeño en esa etapa de conciencia, sabes que si tienes un problema hay que afrontarlo y verlo como un aprendizaje y no como un trauma. Pero normalmente nosotros hemos crecido sin nada de eso y lo único que sabemos a través de la televisión, la sociedad o la osmosis, bueno, por osmosis, por paradigmas decimos, bueno, pues hay que beber porque dicen que bebiendo se olvida. Y si no olvidas la pasas bien, finalmente. Entonces lo único que haces es dañar tu cuerpo emocional, aparte de dañarte neuronas, hígados y todo eso. Pero eso es un producto, una vez más, de una total y absoluta inconsciencia e ignorancia de lo que estás haciendo contigo mismo. Entonces acá en esta conversación con Nicodemos decían, todos los problemas de la humanidad es por causa de la ignorancia. Y justamente ya pasando a la página 634 dice, la humanidad mata a los predicadores de la verdad, observó Gamaliel. Y de ahí viene la dificultad para su divulgación. Es lógico. Una vez más, el típico ejemplo que siempre lo menciono, ¿no? Gandhi, mensajero de la paz, ¡pum! Entonces, ¿cómo iba a seguir divulgando la paz? Estaba claro, ¿no?
Ha habido mucha gente que después ha seguido su línea, pero como él han habido muchos, incluido el mismísimo Maestro Jesús. Dice, los mártires de la verdad surgen de nuevo a la vida y vuelven a morir por ella, y la siguen pregonando a través de los siglos, que la sepultan luego bajo los escombros de las falsedades que por sí mismas se derrumban. No, me falta un renglón. Van a disculpar. Dice, los mártires de la verdad surgen de nuevo a la vida y vuelven a morir por ella, y la siguen pregonando a través de los siglos, que la sepultan luego bajo los escombros de falsedades que por sí mismas se derrumban, observó Ptolemy, otro de los sabios maestros de Yahshua. Hay que tener en cuenta, dijo Nicolás de Damasco, que no toda la humanidad tiene el mismo desarrollo intelectual que es necesario para comprender la verdad divina. En cuanto a la comprensión de la grandeza divina, tenéis razón, contestó el servidor, pero todos podemos comprender un relato como las escrituras del patriarca Aldis, que son como un retazo de vida humana clara y lógicamente vivida hace 8.300 años antes de la hora actual. Y pregunta, ¿qué necesidad había de desfigurar los hechos naturales y aún sencillos con lo inverosímil y maravilloso, menos comprendidos aún? He pensado muchas veces que lo más indispensable que hay para predisponer a la humanidad a la comprensión de la verdad es familiarizarla con la ley de la evolución en los mundos y los seres, dijo Gamaliel. Vivimos nosotros sumidos en tan otra cosa que lo que menos nos interesa es conocer nuestro proceso evolutivo como seres humanos. Parecería que basta y sobra las clases de historia que has llevado en el colegio y que te las recuerda tu hijo cuando está en clases. Pero parecería que solo con esas clases de historia ya conoces la historia de la humanidad, medio que tienes alguna idea de la formación de los planetas, si es que de pronto te has preocupado un poco por más de eso, pero después posiblemente te digas, pero ¿de qué me sirve todo esto? Sí, ya sé que han pasado muchas cosas, que la era industrial, que esto, que lo otrito, y parecería que vuelves a la época de rememorar brevemente eso, y dices, ¿y eso de qué me sirve? Mañana tengo que trabajar, tengo que pagar mi factura de fin de mes, tengo que hacer tal cosa y tal cosa, además que estoy estresado con esta persona, por cierto le tengo que llamar, y caemos en una rutina de vida, preocupándonos por las propias preocupaciones que nosotros mismos nos hemos puesto, con esos apegos que tanto hemos hablado. Tu preocupación máxima de pronto es lo típico que nos enseña la sociedad en cuestiones a lo que es el éxito técnicamente, y tú te dices, en tu mente solo ocupa eso, ¿no? Y ya más de una vez hemos dicho que más del 90% de tu tiempo, de tus pensamientos son repetitivos, son reincidentes. Entonces nunca te pones a pensar en nada más allá. Lo único que de pronto te acongoja es decir, oye, estoy deprimido, estoy enfermo, no estoy bien en la vida, tengo una crisis existencial muy grande, me ha pasado esto, me ha pasado el otro, ¿qué hago? Como decía este pastor en uno de los canales, ¿qué hago? ¿Me vuelvo cristiano o me suicido? ¿No? Como si fuera la solución, ¿no? Entonces, en esos momentos de depresión vienen los tragos, vienen las drogas, vienen los suicidios, viene de todo. Y tampoco, si te vuelven a mencionar la palabra el origen de tu misma creación, no le prestas atención. Te empiezas a aferrar de alguna religión, te pones a ser un asiduo lector de la Biblia, no lo terminas de entender, pero sigues leyendo. Algunos sí, en algunos hay unos cambios muy grandes. Pero no te detienes a pensar, decir, ¿por qué estás mal? Obviamente por tu forma de obrar, por la forma en que han sucedido los acontecimientos, pero te has puesto a pensar, ¿por qué pasa eso? Y nadie de pronto se pregunta que eso tiene una explicación muy larga, que viene de hace mucho tiempo y que muy pocas personas se han preocupado en conocer
el porqué de las cosas, de cómo podríamos vivir de una manera más plena en vez de estar sufriendo como ahora. Dice, por ejemplo, la escuela de Sócrates y Platón tuvo esa tendencia, es decir, de dar toda esta información, pero fue ahogada al nacer por los materialistas epicúreos que encontraron más cómodo disfrutar la alegría de la vida llena de realidades palpables y halagadoras, dejando lo intangible, lo invisible, para los siglos futuros o para la vida de ultratumba. Se confunde tanto cuando se dice solo se vive una vez, dicen hay que vivir la vida y disfrutarla al máximo, porque después ya no sé qué haré, o para algunas líneas que creen en la resurrección. Se toma esta como una vida única, pero tampoco se entra a fondo de la razón de esta vida, tampoco. Cuando uno es consciente y es resurreccionista, sabe que su momento es aquí y ahora y que no puede darse el lujo de seguir esperando otras vidas para reivindicarse. Lo que está padeciendo en este momento puede ser precisamente la lección que le tocó vivir. Es como si en la universidad te quejaras del examen que te tocó dar. No puedes hacerte a loco para darlo el próximo semestre. No vas a pasar al próximo semestre hasta que lo des. Y tampoco se trata de que digas, haciendo un símil con la universidad, con la vida, que digas, hay que vivir la universidad plenamente, día a día, y disfrutarla. Eso no significa que te farres todos los días con la universidad. Tienes algo que cumplir, tienes un objetivo y una meta. Ahora, pasemos otra vez al lado de la vida. ¿Cuál es tu meta en este caso en la vida? Las respuestas más comunes, ser feliz y realizarme como persona. ¿Pero qué es realizarte como persona? Ya dependiendo de las culturas, una vez más. Pero es muy poca la gente que es consciente de su rol más allá del aspecto, como dirían aquí, materialista epicúreo. De gozar de la vida y sus bondades, de gozar de toda la comunidad y de las cosas palpables sobre todo, ¿no? De pronto se confunde mucho decir gozar de los amigos a desenfrenarte y desbarrancarte con tus amigos, que me imagino que igual lo has gozado mucho, pero ahí el concepto de gozo, de aprendizaje, de alegría es muy distinto a la alegría de una persona espiritualista, totalmente distinta. Son los polos totalmente contrarios. Toda esta charla absorbía mucho a Yasua, y como lo encontraron así taciturno, le preguntan y Yasua contesta. Pensaba en Caíno, contestó. Qué extraña fuerza indomable será esa que le dominaba aún en medio de un ambiente como el que había entre los Cobdas. ¿Por qué él fue insensible a la influencia divina del bien y del amor que subyugaba y atraía a todos? ¿Por qué sus torcidas tendencias no se equilibraban con el peso de tanto bien como vio a su alrededor desde la niñez? Ser malo entre los malos puede ser fácil, pero ser malo entre los buenos ya es una monstruosidad del mal. Del relato mismo del patriarca Aldis, dijo Melquisedec, se desprende en varios pasajes que los Cobdas se preocuparon mucho por él, debido a que por revelaciones espirituales conocieron su pasado desde remotas edades, la de Caín, y en casi todas sus encarnaciones anteriores había obrado mal en contra de los obreros del bien y de la justicia, impulsado por la ambición. Esta partecita nos puede también un poco confundir a la hora de las curiosidades, especialmente cuando estamos quebrando esquemas en nuestra cabeza. Antes pensábamos que Caín sería pues que la cuarta persona de la creación, ¿no? Y si nos ponemos en un aspecto reencarnacionista, uno dice, oye, es cierto, si Jesús pudo haber sido Abel, ¿quién habrá sido Caín? Preguntas que uno de pronto no se hace. Y te pones a pensar el rol determinante que ha tenido Caín con Abel, que ha tenido que pasar previamente con él. ¿Por qué no hubo esa redención teniéndolo al hombre luz a su lado? Y más aún haber sido instruido en santuarios Cobdas con esa
sabiduría divina. Y te dicen que él en sus anteriores encarnaciones siempre había sido no muy buen tipo. Entonces, ¿qué cabe pensar acá? En esta parte dice, por ejemplo, Caín no comprendía únicamente la grandeza del poder del oro, de la fuerza, y la quería poseer a toda costa. Como no podía conquistarla por sus obras dignas del amor de los pueblos, la buscaba por la violencia y por la fuerza. Tuvo evolución intelectual, pero no le interesó la evolución moral. Entonces, esta es una respuesta a estas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué yo, que estudio tanto, que sé tanto, no siento nada? No tengo contactos angélicos, no puedo desdoblarme, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Si sé tanto, me he tragado tantos libros. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Pero ponte a pensar en esos hechos y no palabras que dices. ¿Cuáles tendrían que ser los hechos? Más allá del desarrollo intelectual. Sentir, poner en práctica todo ese amor. Porque cuando tú sigues algunas líneas esotéricas, metafísicas, hay mucha gente que te domina todo, te explica cómo funciona el tetragramatón, te explica esto, te explica el otro, se lo dominan aquí. Es una cultura intelectual, esotérica, metafísica muy grande. Y cuando tú le preguntas, ¿y crees vos en eso? Parecería que es una suerte de información pura, pero de un escaso sentir, que es la puerta que te abra a otros planos sutiles. Por eso dicen, Dios le niega la luz a los soberbios y se las da a los humildes. Porque no porque sepas mucho, podrían decirte, machito, no vas a poder ver cosas más pequeñas que solo se las puede ver con un corazón humilde. ¿De qué te sirve tanta grandeza, tanta ambición, inclusive intelectual, si no podemos sensibilizar nuestra alma? Le dicen a Yahshua, ¿cuántos caínos hay en el mundo, Yahshua, que teniendo a su lado el bien, la justicia, el amor, se enredan en los caminos del mal, llevados por una ambición material que acaso les dé lo que anhelan, pero a costa de su propio espíritu, que se retrasa inmensamente en su camino hacia el bien supremo que es Dios? ¿Cuántos caínos hay en el mundo que son movidos por su ambición material? Ahorita, como en el ejemplo de la soberbia, podemos decir, sí, ambicioso. Yo no soy ambicioso. Yo no soy como Caíno. Yo no soy para nada ambicioso. Yo me conformo con las pequeñas cosas de la vida. Un pequeño yate, una pequeña mansión, un pequeño autito, nada más. Eso ya es concentrar nuestra energía en otra cosa. Eso ya es buscar una satisfacción a nosotros mismos. No negamos que uno puede nacer en una cuna rica y que el Padre ha podido darle las dádivas a nivel material necesarias porque posiblemente por una cuestión de aprendizaje tocaba hacer esto. Y en esta repartija de roles que nos toca al momento de encarnar, por más distintos aprendizajes que a cada uno le toque, el final siempre es el mismo. ¿De qué depende ese final? De nuestras almas. Porque nuestras almas pueden estar vida tras vida repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, como fue el caso de Caíno. Si bien este mundo es tan amplio que no lo podemos comprender con nuestra precaria inteligencia humana, sabemos que hay almas que, siendo muy evolucionadas, muy grandes, retornan al plano físico para cumplir determinados aprendizajes muy específicos y tal vez a simple vista no sean tan evolucionados como lo fueron en una anterior vida. Pero
Uno dice a veces, por ejemplo, ese es un pensamiento de los suicidas que creen que autodesencarnándose van a conseguir el alivio para su alma, cuando en realidad el alma es la que genera toda nuestra evolución, está claro, a través de un cuerpo humano, totalmente necesario para el camino evolutivo. Pero es nuestra alma la que debe manejar nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros decimos la típica, ¿no? Cuando dice se volvió el alma, volvió el alma a mi cuerpo, ¿no? Se me volvió el alma al cuerpo. Parecería que el alma para nosotros es un ente extraño. Uno dice, yo tengo un alma, cuando en realidad deberíamos decir, yo tengo un cuerpo, ¿no? Entonces, para darnos cuenta que esa alma en realidad es, por decirlo así, la esencia de nuestra vida. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un niño de 14 años cuya alma está viciada, está maleada, ¿qué nos hace pensar que 10 años después esa alma va a mejorar si sigue un camino similar? Las personas, por ejemplo, que ahorita se acaban de graduar en la universidad, piensen que son el resultado de lo que han decidido sus almas un poco más jóvenes. O el papá a veces. Pero en el caso de las personas que han decidido por sí mismas, se dan cuenta que esa decisión en un momento de crecimiento como es la juventud ha sido determinante para lo que va a ser tu vida futura. Cuando estás en colegio dices, ok, yo quiero ser ingeniero, después estás estudiando ingeniería, después quieres ser máster en ingeniería y después tu vida va a ser el renombrado ingeniero. O sea, cuán importante es la decisión desde muy temprana edad, desde el punto de vista de aquellas personas que quisiéramos ayudar a personas más jóvenes a que desde muy pequeñas busquen ese camino hacia la luz, para que realmente hagan de su oficio, de su profesión, una herramienta útil para el prójimo, y no para los pequeños gustos del pequeño yate y la pequeña mansión, que están en su libre derecho de hacerlo, pero que lo pueden tener hoy, claro que sí, pero les va a retrasar profundamente el camino espiritual. Y si eres consciente, si de pronto has tenido esa liberación de tu ignorancia, por decirlo así, si sabes ahorita que si te dedicas los próximos 10 años a buscar riqueza solo por el afán de conseguirla, y te estás con eso frustrando, qué sé yo, te estás garantizando 10 vueltas más al plano físico de reaprendizaje, te la pensarías mucho. No por el afán de volver, sino por el rol de decir, ¿qué estoy haciendo? Todo el tiempo como que me estoy tomando examen a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo ahorita en el plano físico? ¿Qué puedo hacer para aportar a otras almas para su crecimiento? En el momento que yo más doy a esas almas, también voy a crecer con esas almas. Entonces, como verás, tu concepto cambia por completo desde el momento en que un poco de tu ignorancia ha sido desterrada. La otra vez decíamos, entre tono y tono de chiste, de broma, decíamos, si tú te enteraras que tu abuelito era un marciano, aparte de confundirte mucho, querrías saber qué es lo que pasa, qué tiene de importante esos genes marcianos en tu vida. Y te das cuenta que posiblemente tu abuelito marciano tenía un concepto, una forma de vida totalmente distinta, qué sé yo, más longevo, más inteligente, más esto y más el otro, o vivía en profunda paz y alegría. Entonces tú dices, ¿por qué yo no? Solo en el momento que te han quitado un velo de los ojos es cuando recién te preocupas por vivir mejor o por buscar lo que tú consideras que es verdad. Y es muy común, ya lo hemos dicho más de una vez también, que de pronto empiezas a entrar en este camino muy nueva era, ¿no? A probar toda clase de líneas espiritualistas, ¿no? Desde las más esotéricas hasta las más metafísicas. Y ahí puedes caer en esa arrogancia intelectual que mencionábamos aquí hace un ratito, de dominarte todas las teorías, pero no hacer nada por tu prójimo. Entonces al final de la historia te dices, sé tanto, he aprendido tanto, he dado tantas charlas, he ido a tantos cursos,
y no me llevo bien con mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Dónde se aprende eso? ¿En qué libro? ¿En qué página está? A ver. Y tienes tantas cosas en tu cabeza, ocupas tanto tu cabeza, que dejas vacío a tu corazón. Y es tan curioso cómo que basta una chispita se activa en tu corazón que produce el milagro de hacerte reír, el milagro de darte esperanza, el milagro de darte fe. Y eso se contagia, eso se transmite. Eso lo ves en los ojos de una persona. Entonces imagínate lo que es amor con sabiduría. Creo que el único resultado de eso es luz. Por eso nos dicen la luz del Padre, que es amor y que es sabiduría y que es a su vez luz. Sí es importante conocer nuestros orígenes, porque solo así, solo saliendo de la ignorancia entendemos muchas cosas. Cuando de pronto alguno va de viaje y va a pueblitos ahí donde no entra la civilización humana hace 300 años, uno dirá, oye, pero hacen tantas cosas tan raras, ¿qué les pasa, no? Pero para ellos es normal, es parte de su cultura y de su sabiduría. Lo mismo deben decir los maestros de nosotros, pero los humanos son tan raros. Se les da la luz y no se ubican. Y es porque no lo saben. No saben qué está perdiendo. Uno, porque conozco más el testimonio de un fumador que cuando ha visto después en un canal, en algún documental, cómo quedan los pulmones, se trauma y dice, nunca más voy a fumar. O hasta que no va al médico y el médico le dice, te está pasando esto, por esto, recién entra en conciencia. Pero si no sabe, mete la pata constantemente. Y en el camino espiritual, el no conocer ciertas reglas, metes la pata tremendamente. Y más aún cuando de pronto hay instituciones o personas durante milenios que nos han puesto dogmas religiosos en nuestra vida, que nos impiden caminar. Hay un cuentito, alguna vez lo comenté. Este era de un yogi que estaba en una posición X, con el pie levantado, y va a otro, se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy pagando mis penas. Le dice, ¿cuántas ya has pagado? Le dice, no sé. ¿Y cuánto tiempo más te piensas quedar pagando tus penas? Tampoco sé, le dice. Pero él ya se estaba flagelando. Entonces le decía, ¿qué tal si dejas tu posición, vas, le pides perdón a Dios y ya? Entonces, esas líneas, esas religiones o esas instituciones han causado tanto daño que uno se la pasa castigándose, andando de rodillas por la calle, dándose latigazos, por una culpa tan grande que siente, que en vez de estar arrastrándose, por ejemplo, que esta persona ha hecho perder el trabajo a otra persona, la mejor manera de enmendar tu karma es haciendo algo. En este caso, tocaría tal vez a esta persona ayudarle a buscar trabajo y no seguir caminando de rodillas, porque eso no va a solucionar nada. O sea, caminando de rodillas y dándote latigazos y diciendo que eres el culpable de todo, no vas a cambiar la situación y la persona va a seguir sin trabajo. Dirás, pero para eso está Dios. No. Dios está ahí, pero tú estás aquí, por eso tienes libre albedrío. Dios obra a través de ti y va a obrar a través de ti, moviendo tu corazón para que tú te encargues de enmendar tus errores, no con laceraciones, no con culpas, no con nada de eso, sino con actos de amor, solo con eso. Dice aquí, por ejemplo, en la página 635 más abajo, somos muchos los que creemos que ese bien supremo del cual emana toda vida existe con vida eterna, pero somos muy pocos los que nos dedicamos al estudio de esa causa suprema. Y somos pocos porque para llegar solo a despertar en nosotros el deseo de estudiarlo y conocerlo en todas sus fases y aspectos, en toda su grandeza y poderes supremos, ya es necesario que tengamos una evolución avanzada, por lo menos que hayamos entrado de lleno en el camino de nuestro perfeccionamiento.
para desear conocer a Dios, es porque ya van muriendo en nosotros las ambiciones de grandeza material y los groseros deseos. Nada más cierto que esto, sea cual fuere tu línea religiosa, sea cual fuere tu creencia, tu vivencia, tu credo. Solo cuando te empiezas a deshacer de lo material, recién vas a entrar en lo espiritual. No puedes servir a dos mundos, no puedes servir a la tierra y al Padre. En la tierra estás buscando el éxito profesional, estás buscando la realización personal. Cuando en realidad, tal vez, para quienes somos aprendices de espiritualistas, diríamos, busco la realización del Padre a través mío. De ser un instrumento más de Él, para que Él pueda solazarse en esto. Y no como una forma que muchos lo dicen de sumisión gregaria y sin discernimiento. Todo lo contrario. Se ha confundido mucho lo que es la humildad y la sumisión al Padre con el no discernir las cosas y hacer lo que el clero te decía que hagas. Si antes el clero te decía, párate de cabeza y después me das 10 chelines para agarrar el paraíso, tú lo hacías porque obedecías al Padre. Y no obedecías al Padre, obedecías a una parte totalmente manipuladora de la gente. Justamente menciona esto por aquí, cito, aquí está, y dice, es que hay cierta porción de la humanidad, página 638 abajo, que tiene miedo de los conocimientos superiores, observó juiciosamente Yahshua, y parece preferir la vida sin inquietudes espirituales, lo cual le resulta más cómodo. Es más cómodo ir a divertirte, ver televisión todo el día, tomar tu chela, es más cómodo, realmente. Y dice, es que la inquietud espiritual por saber la verdad de todas las cosas viene cuando el espíritu humano ha pasado la línea divisoria entre el consciente despierto y el consciente dormido. Cuando la conciencia se ha despertado a la eterna y divina realidad, ya no hay nada que le detenga en su ascensión a las cumbres donde hay luz. Mientras que cuando el consciente está aún dormido, no piensa por sí mismo, pues está a gusto aceptando lo que otros han pensado y sugerido a la humanidad, ya por ignorancia o ya porque juzgaron que era demasiado nueva para comprender la verdad en toda su amplitud soberana. ¿A cuánta gente, hagan la prueba con sus familiares, con el tío, la tía, la abuela, el abuelo, el sobrino, le hablas algo de espiritualidad y dices, ay, yo no entiendo. No entiendo esas cosas. Para que el alma entienda no hay edad, solo el corazón tiene que estar abierto y el alma ya tiene que haber traspasado esa línea sutil de una vez dar el paso definitivo al camino espiritualista. Mientras no suceda esto, seguiremos conscientes, pero dormidos. Si han visto el video o han leído ¿cómo se llama? La película de Deepak Chopra, El Sendero del Mago, algo de esto mencionamos nosotros en el programa del Observador en Contacto. Existen varios tipos de niveles de conciencia. Y dice, imagina que tú estás soñando, estás durmiendo y te estás soñando algo. Y ves toda una realidad ahí, ¿no? Muy fuerte, muy vívida, muy real. Y cuando despiertas dices, fue un sueño. Has entrado de un estado de conciencia X a otro estado de conciencia diferente, en este caso el de la vigilia. Ahora imagínate que un día supradespiertes y digas, estaba en estado de vigilia. Ese estado de vigilia es lo que Arpas menciona como el ser consciente dormido. Solo cuando despiertas a ser este consciente dormido, a esta realidad que vivimos, habremos despertado de manera más grandiosa. Posiblemente esto es lo que los hermanos, ¿cómo son los? Wachowski, los que hicieron la matriz, quisieron mostrar el que nosotros vivimos en una matriz, en una realidad virtual, y que la realidad verdadera está más allá de esta percepción. Entonces de pronto es difícil diferenciar
para mucha gente lo que es estar conscientes dormidos y lo que es estar conscientes despiertos. Y toda esta concepción, si bien tiene mucho que ver el corazón, mucho ayuda, una vez más, yo diría de manera también muy, muy importante, es el saber cosas, el aprender, el salir de la ignorancia. No sé cuántos de quienes estamos presentes acá hemos tenido una confusión muy grande, o al menos, como decimos en Bolivia, un rayazo grande, cuando nos poníamos a preguntarnos cómo era esto del nacimiento del Maestro Jesús. Y solo teníamos la visión del pesebre y los animalitos y todo eso que siempre decimos. Y no pensábamos en detalle si era invierno o no era invierno, qué pasaba con los reyes magos, eran reyes, eran magos, o por ejemplo que Jesús tenga sobrinos o tenga tíos. ¿Alguien se ha puesto a pensar si Jesús tenía tíos? Nadie. La religión nos ha cerrado tanto ese espectro que tú no imaginas, crees que Jesús era el tan puro que no tenía tíos, que no tenía parientes, que no tenía una libretita de apuntes, como lo menciona tantas veces Arpas Eternas, ¿no? Que Yahshua siempre tomaba sus apuntes. Pero somos tan obtusos, o hemos sido tan obtusos, que Yahshua solo hacía milagros, nada más. Pero ya te digo, no era sobrino, no tenía tío. ¿Qué le decía a su tío? O él no tenía sobrinos, ¿cómo trataba a sus sobrinos? No, siempre lo imaginamos en una pose de estampita y no vemos en él el hombre. Y no vemos dentro de ese hombre lo grandioso que ha sido ese verbo encarnado. Entonces, al desconocer esa etapa, al ignorar esos sucesos, ignoramos muchos más, que son las piedras filosofales fundamentales del giro espiritualista en nuestras vidas. Y en este caso, cuando hablan acá de los papiros del patriarca Aldis, ellos están en busca de eso, de enterarse cómo funcionan las cosas, por qué de la humanidad, a dónde estoy yendo, qué error estoy cometiendo por ignorancia y qué necesito saber para desarrollarme espiritualmente. Y esto suena en contraposición de lo absurdo que uno vaya a subir de rodillas una cierta cantidad de gradas de su plata y sea liberado del infierno. Realmente nos damos cuenta cuán ignorantes somos y cómo obramos de manera ignorante, y que con toda seguridad así nunca vamos a avanzar. Todo por no preocuparnos de conocer nuestros orígenes, incluida en esta vida misma. ¿Se acuerdan la otra vez que les decía, qué se llama tu abuelita? ¿Qué sé yo? Carmen. Ya, tu tatarabuela, Pedra. Ya. Y la retatara, no tengo idea. No conoces ni tu propio origen. Parecería que nos gusta mirar solo en nuestra nariz, ¿no? Que en tu vista, en tu foco de vista, está tu ser querido, esté tu auto, esté tu casa, pero más allá no hay más. Y no tenemos esa capacidad de ir más allá de lo evidente. Para terminar, dice: ¿y por qué la ley eterna se empeña en atar las almas con hilos invisibles?, preguntó la niña. Nevai. Porque las almas, página 640, perdón, a la mitad de abajo. Dice: ¿y por qué la ley eterna se empeña en atar las almas con hilos invisibles?, preguntó la niña. Porque las almas que son afines, o sea, que piensan y sienten de igual manera, forman unidas una poderosa corriente que las inteligencias guías de la evolución humana utilizan para impulsar las masas de seres poco evolucionados a dar un paso en su camino o apartarles del mal en que se hallan sumidos. Esta parte es muy interesante. Cuando uno entra en un camino espiritual, ¿cuál es el primer síntoma? El bicho raro, ¿no? Todos te ralean, todos te apartan, eres el rarito o la rarita. Pero en la medida que continúes en tu camino, de pronto encuentras que hay muchos raritos. Y te das cuenta que
La pregunta valdría decir, ¿quién es aquí el raro? No, o sea, no porque uno sea menos cantidad que otros grupos, ellos sean los raros. Lo que pasa es que los otros son las normas de la sociedad, por eso eres normal, perteneces a una norma, a un paradigma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Después de que has pasado la fase de raro y empiezas a encontrar almas afines, la cosa empieza a crecer y a tomar otra fuerza. Y es aquí donde nos dicen, las almas que son afines, que piensan y sienten de igual manera, forman unidas una poderosa corriente que las inteligencias guías de la evolución humana utilizan para ayudar a otras almas no tan evolucionadas. Y ahí empiezas a darte cuenta el por qué dices, ¿por qué yo estaba unida a tal o cual persona en otras vidas? Porque veníamos a hacer lo mismo. ¿Por qué Yahshua estaba unida con, con Joseph, con Miriam, con María de Magdala y todas ellas? ¿Y qué fueron antes, por ejemplo, en la época abeliana? Sofía era María de Magdala, Yahshua era Abel. Todos cumplían un rol muy similar. Preguntémonos, de todo ese grupo de personas, ¿quiénes estarán aquí y ahora con nosotros? ¿Y cuál será el rol? Me imagino que continuar o terminar lo que hiciera el Maestro Jesús, en este caso. Entonces te das cuenta que tu entrar, tu despertar, el haber empezado como un raro ante ciertas amistades o familiares, era el inicio del despertar grandioso en tu vida. Entonces ya no te conflictúas por tus necesidades materiales, te preocupas por hacer más fuerte esta cadena poderosa, esta corriente poderosa, porque te has dado cuenta que tu rol como espiritualista es algo más profundo que eso. Y en la medida que más abras tu corazón y más dediques tu trabajo a esto, con toda seguridad, mayores dádivas se van a recibir, mayores contactos sutiles se recibirán. Claro que cuando llegues a esta etapa, uno es tan humilde que dice, si el Padre quiere hablarme, me hablará, pero yo lo siento en mi corazón y haré mis cosas. Siempre cuando estamos en este camino, como principiantes, siempre queremos que de la esquina surja una luz, un coro angelical, se aparezca el Maestro y nos diga, tú eres el elegido. Siempre buscamos eso, pero no tenemos la suficiente humildad para decirle, Maestro, yo soy el último de todos para ti. Por favor, permite que mis hermanos sean los que tengan la gracia de estar a tu lado. Entras en un concepto espiritual totalmente distinto, y en esa tu humildad está tu grandeza. En esa tu humildad está lo grandioso de tu amor, y eso es lo que te pone después en esferas mucho más altas. No como jerarquía, bueno, sí existe una jerarquía, pero simplemente como un gran amador, estés donde estés. No me acuerdo cómo decía en Orígenes de la Civilización Adámica, pero un Kobda rey para él era lo mismo subir al trono que, ¿cómo se dice? En gavillar se dice un saco de trigo. Era lo mismo. Lo que ahí primaba era el amor. Y un amor que a más conocimiento y a mayor inyección de amor, mayor humildad. Al extremo de entrar en una sabiduría tan plena, tan grande, que no te dé miedo nada. Que ya sepas que has trascendido todo. Recuerden esa escena ¿en cuál era? ¿En cuál de los tomos? Donde están ahí los sacerdotes y se les cae el templo encima y se mueren. Dicen, un pequeño contratiempo, nada más. Había que seguir trabajando, más bien así estamos sin nuestros cuerpos físicos que nos impedían laborar. O el caso de ese Esenio que le decía a Yahshua cuando se iba a morir, cuando iba a desencarnar, le decía, voy y vuelvo. No te preocupes, voy y vuelvo, ahorita vengo. Voy a estar en el viento que mece tus cabellos. Entonces el concepto de tu crecimiento espiritual se dispara de tal manera que ya no estás, pues, qué sé yo, con cartas, con cristales, con incienso, ya no estás con eso. Has superado eso por completo, sin ni siquiera entrar en una suerte de intelectualismo. Solo abriendo tu corazón y aprendiendo cosas totalmente necesarias para tu crecimiento. Nada más. Algo tan elemental como eso
para cambiarte en 360 grados tu vida. Es un tema muy amplio. Este capítulo es muy hermoso. Es bastante largo. Es hasta la página 645, donde habla mucho de lo que pasó en la civilización adámica con esto del papiro 79. Es para realmente analizarlo más allá de leerlo, porque cada vez que lo leemos hay cosas nuevas de qué aprender. La próxima semana seguiremos continuando con esto, no sé todavía qué capítulo. Seguiremos continuando. Seguiremos en la continuación continuada de esto. Y les sugiero que lean esos capítulos, porque es donde más provecho se les saca. De esta charla sí pueden sacarle provecho y gustarles mucho, pero si lo leen, realmente lo van a apreciar mucho más. Eso es, gracias.